Jóvenes, espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar sobre la prueba de transición universitaria, la PTU, específicamente de la asignatura de Lengua y Literatura. ¿Qué es lo que mide esta prueba? Evalúa las estrategias de comprensión lectora que utilizan los y las postulantes para comprender un texto. Es importante entonces que ustedes utilicen estrategias de comprensión lectora cuando se enfrenten a esta prueba para que se les haga mucho más fácil entenderlas. Esta prueba mide habilidades de comprensión lectora. Si bien antes había muchas preguntas que se relacionaban con el contenido, en esta ocasión dejaron solamente las habilidades. Vamos a definir 3 conjuntos de habilidades que aparecen. Primero, rastrear, localizar, relacionar, interpretar y por último, reflexionar y evaluar. Definamos estas 3 agrupaciones de habilidades. La primera dice rastrear, localizar. Demostrar comprensión del texto mediante la selección y organización de su contenido y la identificación de información explícita del texto. Es decir, en estas preguntas ustedes les van a hablar sobre conceptos que aparecen en el texto, que están ahí textual. Luego dice relacionar e interpretar. Demostrar comprensión del texto otorgándole un sentido a las relaciones entre las diferentes partes del texto. Un ejemplo de pregunta de este tipo sería: ¿cómo se relaciona el párrafo 1 con el párrafo 3? Por último dice evaluar, reflexionar. Demostrar comprensión del texto estableciendo relaciones críticas entre el texto. Debe valorar la relevancia, credibilidad y calidad de la información basándose en información tanto explícita como implícita. Esta última habilidad corresponde a lo que son las habilidades superiores del pensamiento. Si bien esta prueba se basa en la comprensión lectora, hay algunos conceptos claves que tenemos que recordar para poder entender mucho mejor los textos. ¿Recuerdan ustedes los tipos de textos que hemos visto? El texto narrativo, textos líricos, de los medios masivos de comunicación, los textos dramáticos, los textos expositivos, los argumentativos. La idea es que ustedes sepan identificarlos y cuando les aparezca uno de estos textos ya sepan cómo abordarlos. Por ejemplo, si se enfrentan a un texto narrativo, un cuento, un microcuento, un fragmento de novela, es importante analizar quién narra. ¿Cuánto sabe este narrador de los personajes? ¿Se identifica a sí mismo o se limita a hablar de los personajes? ¿Quiénes son estos y cuáles son los más importantes? ¿Qué objetivos los mueven? ¿Cómo se configuran sus relaciones mutuas y con el entorno? Si les aparece un texto lírico, quizás es fácil identificarlo porque están escritos en verso, la mayoría, otros en prosa. Pero tenemos que identificar quién es el hablante lírico, a quién le habla, qué emociones refleja, cuál es el motivo por el cual el hablante crea este texto. Un texto dramático, ya pensemos en una obra de teatro, Romeo y Julieta. ¿Cómo es su estructura? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué indicaciones se dan respecto de estos, su situación y el espacio que se mueve? ¿Cuáles son los personajes principales y sus objetivos? ¿Qué problemas se presentan? ¿Cómo se solucionan estos problemas? Veamos los textos de los medios masivos de comunicación. La televisión, la radio, el periódico. ¿Qué busca transmitir? ¿Qué estrategias utiliza? ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Cuál es el propósito del mensaje? ¿Qué argumentos utiliza? Pensemos ahora en los textos expositivos. ¿De qué se habla en este texto? ¿Por qué el expositor, el orador, está hablando de este tema? Recuerden que la finalidad principal del texto expositivo es informar. ¿De qué modo se organiza la información del texto? Textos argumentativos. ¿Cuál es el tema? ¿Tiene un carácter polémico? ¿Cuál es
es la tesis del emisor? ¿Cómo sostiene la tesis? ¿Qué tipo de argumentos emplea? ¿Busca convencer racionalmente o persuadir apelando a las emociones? Bueno, esos son los tipos de texto que podemos mencionar. Espero que los recuerden. Ahora vamos a practicar con este afiche. ¿Ya? Yo creo que ustedes saben identificar los afiches. Tienen imágenes, tienen texto también. ¿Ya? Eslogan. Pensemos en este afiche entonces. Dice, 53% de quienes rindieron la PSU son mujeres. De cada 5 personas matriculadas en carreras del área de la tecnología, una es mujer. Fuente CIES 2014. Necesitamos más mujeres en las ciencias. Postula por tus sueños. Servicio Nacional de la Mujer. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál de los elementos utilizados corresponde a un recurso no lingüístico? ¿El mensaje que promueve el afiche? ¿La mención al Servicio Nacional de la Mujer? ¿Los íconos que representan al género femenino? Bueno, primero tenemos que recordar cuáles son los recursos lingüísticos y los no lingüísticos. Para que el recurso utilizado sea considerado lingüístico, debe construirse a partir de palabras. En cambio, los recursos no lingüísticos corresponden a otros elementos que, no siendo palabras, aportan información al mensaje, como en este caso lo son los íconos. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la C. Los íconos que representan al género femenino. La idea es que vamos leyendo las preguntas y ustedes pausen el video para que analicen la respuesta. Vamos con la segunda. Dice, de acuerdo con el contexto, la palabra personas podría ser reemplazada por... ¿Ya? Pausen el video, piensen un poquito. ¿Ya? El término alude a una denominación específica que reciben las personas que rinden la PSU. Posteriormente, cumpliendo con los requisitos, pueden postular a una vacante de matrícula para carreras de la educación superior. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta aquí es la B. Se puede reemplazar por postulantes. La 3. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la ficha anterior? Ahí en las alternativas aparecen unos verbos claves. Primero dice informar, luego dice mostrar, exponer, convencer, persuadir. Sabemos que los afiches tienen una intención argumentativa. Entonces ahí podemos empezar a descartar. Este afiche o me convence o me persuade de algo. ¿Ya? Recordemos la diferencia entre convencer y persuadir. Convencer es cuando se utilizan razones lógicas. En cambio, persuadir es cuando se apela a la emoción, a la emotividad. ¿Ya? Y acá en el afiche vemos que hay porcentajes. 53%, 1 de cada 5 personas. Entonces los argumentos que se utilizan son racionales. Por ende, la respuesta correcta es la D. Convencer a las mujeres de postular a carreras del área de la tecnología. La 4 dice, la afirmación de cada 5 personas matriculadas en carreras del área de la tecnología, una es mujer. Corresponde a el punto de vista que posee el emisor sobre el tema abordado. B. El problema esencial que afecta a las carreras del área tecnológica. C. Un argumento en el que se manifiestan indicios que establecen la existencia del hecho. D. La relación entre el tema y la opinión de personajes expertos en la educación superior. E. Establece una conexión causal entre los hechos que fundamentan la opinión del emisor. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Hagan pausa ustedes para que la analicen. La C. El argumento intenta probar la postura del emisor a través de indicios que corroboran la existencia de un fenómeno. Por eso es un argumento en el que se manifiestan indicios que establecen la existencia del hecho. ¿Cómo les fue? Espero que muy bien y que les haya gustado este video. Haremos más videos respondiendo algunas preguntas de la PTU para que rindamos una excelente prueba. Ya, cualquier duda, escríbanme a mi email o me escriben
al WhatsApp. Hasta luego.